Bueno, pues agradecido por la invitación, Alejandro, quien fue el animador de este encuentro, que me parece sin duda muy pertinente en el marco, desde luego, de lo que va a ocurrir o del primer aniversario del triunfo de López Obrador en el 2018 y por supuesto los 6-7 primeros meses de administración del mismo López Obrador. Yo preparé unas pequeñas notas, se las leo y las comentamos en el curso de la lectura. El lunes, es decir, este 1 de julio, se cumple un año del arrollador triunfo de López Obrador. Previo a la jornada electoral, los mexicanos estábamos hartos de una clase gobernante corrupta y un sistema político en avanzado estado de descomposición. Estas circunstancias anticipaban desde el principio de 2018 que el voto sería antisistémico. El portador de este atributo fue el propio López Obrador, que llevaba más de 15 años luchando y enfrentando al régimen prianista. Propuso un cambio radical, un cambio basado en 4 ejes: combatir la corrupción, situada esta como la causa de todos los males nacionales. 2. Reducir la desigualdad y la creciente pobreza. Por el bien de todos, primero los pobres, alegaba desde 2006. 3. Reducir la inseguridad. Sostenía que la guerra contra el narcotráfico se declaró sin estrategia, al aventón. 4. Proponía reactivar la economía a partir de la restauración del Estado desarrollista. Esta determinación significaba elevar la inversión pública, rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Propuso cancelar la mal llamada reforma educativa y suspender la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues consideraba que era la meca de la corrupción nacional. En campaña, los adversarios buscaron descarrilar la marcha triunfante y la fuerza política del tabasqueño. Decían que destruiría la economía, que era un potencial dictador, un chavista que dañaría al país. Era un peligro para México. Pese a todo, ganó con el 53% de la votación efectiva, más de 30 millones de votos. Luego de un año de esa hazaña, es necesario un recorte de caja, comprensivo, objetivo, sereno de lo ocurrido hasta ahora. Primero que nada, se advierto a simple vista que la hostilidad mostrada por los adversarios en campaña no ha cesado. No se han dado cuenta de que la campaña ya terminó y siguen convencidos de que AMLO es un error histórico que conducirá al país al colapso. Para sostener esta posición, manejan datos, estadísticas y refieren decisiones presidenciales de manera sesgada o descontextualizada. Es su verdad y de ahí no lo sacan. No saben o no quieren saber que en democracia nadie tiene la verdad o que no hay verdades absolutas. En democracia, cada quien construye su realidad, su verdad. Si predominara solo una verdad, no sería democracia, sería una dictadura. La verdad repetida una y otra vez por los adversarios a López Obrador es la siguiente: la economía está mal y estará peor. El PIB del primer trimestre de 2019 registró una baja de 0.2% respecto al último trimestre de 2018. Si esa comparación se hiciera contra el primer trimestre del 2018, el resultado sería diferente, pero es el que manejan. En mayo se desplomó la generación de nuevos empleos en casi 90% respecto a abril.
anterior. La inversión pública y privada, así como el consumo, exhibieron una contracción significativa en ese lapso. Estos son los elementos que manejan. Son datos que han sido suficientes para dibujar un sombrío escenario futuro. Están en lo suyo y se vale. Gozan vaticinando el desastre que viene y se solazan cuando alguna calificadora reduce el grado de inversión de Pemex o de la economía mexicana en su conjunto. Desean hasta la obsesión que a México le vaya mal. Se sueñan gritando, se los dije. Saborean cada noticia negativa en materia económica y se regocijan con cada masacre y cada nota roja publicada en los medios de comunicación. Se llenan de gusto al comprobar, según su opinión, que el tabasqueño no respeta las instituciones y paladean las acciones ilegales en que supuestamente han pillado al gobierno federal. Pero esa es su verdad, solamente su verdad. Hay otra verdad, más bien otra realidad que no voltean a ver o no les interesa, no les conviene. Esa otra verdad es la que anida en la brutal desigualdad del México profundo. Esa otra verdad está en los distintos datos alternativos que dibujan un panorama más esperanzador. Veamos algunos. Que la inversión haya caído es correcto, ahí está. Pero lo que no es exacto es que eso sea resultado o sea fruto de la desconfianza que despierta el nuevo gobierno, sino fruto de una política monetaria restrictiva que inhibe la inversión. Apenas hoy, este día, Banxico, el Banco de México, anunció que la tasa de interés de referencia se mantiene en 8.25%, inexplicablemente alta, muy alta, inhibe cualquier fomento a la inversión. El anuncio del Consejo Mexicano de Negocios de comprometer 32,000 millones de dólares para este año habla de que existe confianza y consecuentemente es previsible que el panorama cambie en breve. En el mismo tenor están las inversiones anunciadas por BBVA, IKEA, Mittal. De hecho, se espera que la inversión pública fluya una vez que empiece la construcción del Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, entre otros. Más, el cálculo es que la inversión bruta ascienda 25% como proporción del PIB y que solamente la inversión pública sea del 5%. Actualmente no llega ni al 3%. La más baja es en menos del 3%, la más baja en los últimos 70 años. La más baja inversión, pese a que el país en los últimos años se ha endeudado de manera brutal. Es decir, estamos endeudados con el 45% en proporción al 40-45%. El gobierno anterior, el gobierno de Felipe Calderón, dejó ese endeudamiento en menos del 36%. En solamente 6 años nos endeudamos casi 8 puntos, lo cual, desde luego, es extraordinario, es una cantidad estratosférica y sin embargo, eso no se reflejó en inversión. ¿A dónde fue a parar toda esa cantidad de dinero? Seguramente al caño de la corrupción. Los adversarios no se han percatado de que el consumo empieza a reactivarse, lo invisibilizan. En el reporte de abril, las ventas al menudeo se incrementaron 2.2% en términos reales. No se han dado cuenta que si las exportaciones mantienen el ritmo alcanzado en los primeros 5 meses, las exportaciones han crecido 7% en los primeros 5 meses del año. Si esto se mantiene, seguramente jalarán al conjunto de la economía durante lo que resta del año. Podemos apreciar entonces que el panorama no es tan ominoso como apunta o como se apunta. Al contrario, hay motivos para el optimismo, especialmente
si se observa el comportamiento de otras variables fundamentales. La inflación está controlada. La tasa de desempleo entre enero y mayo está por debajo del promedio de otros años. Los salarios reales aumentaron por primera vez desde 2001, sin impactar a los precios. La estabilidad cambiaria sigue siendo un cinturón de seguridad relevante. La generación de empleos, pese a la caída de mayo, considerando los primeros 5 meses del año, es superior al promedio obtenido en igual periodo en los últimos 3 sexenios, o por lo menos en los últimos 2. Lo mismo ocurre en el campo de la seguridad. En este ámbito hay datos desde luego contrastantes. Sin embargo, las estadísticas generales registran una tendencia a la estabilización del delito. De diciembre de 2018 a mayo de 2019, los homicidios y el robo de vehículos ha bajado. El secuestro se mantiene sin cambio. Solo la extorsión se ha elevado significativamente. En el combate a la corrupción, el adversario destaca lo que le conviene. Grita un supuesto acuerdo de protección a Enrique Peña Nieto, pero calla cuando se trata de ponderar la orden de captura girada contra el director de Pemex y contra el dueño de AMSA. Guarda silencio cuando se trata de acciones como el decreto mediante el cual se elimina la condonación de impuestos a los grandes empresarios. En los últimos dos sexenios, esto implicó cerca de 400,000 millones de pesos. B. La erradicación de la simulación de facturas, que permitía evadir 350,000 millones de pesos. La eliminación de aviadores estimada en 30% de la nómina federal. El combate al huachicoleo de combustibles, que se traducirá en un ahorro de 40,000 millones de pesos. La consolidación de compras por parte de Hacienda, que arrojaría ahorros por cerca de 200,000 millones de pesos. El menor gasto en publicidad, la eliminación paulatina del llamado chayoteo, pues pasa de 500 millones de dólares anuales apenas a 100 millones. Y el aumento de las licitaciones públicas como porcentaje del total de contrataciones. En síntesis, la corrupción que la OCDE la calculaba en 10% del PIB, seguramente esta proporción deberá disminuir poco a poco. La política social, por otro lado, no se circunscribe al combate a la pobreza, sino que incluye la reestructuración del tejido social y la dignidad de la población vulnerable. La política social contempla la pensión de los adultos mayores, a los discapacitados, becas de capacitación para ninis y becas a los preparatorianos como incentivo para inhibir la deserción escolar en un nivel tan delicado como es la preparatoria, que desertan y son caldo de cultivo del crimen organizado. Incluye también precios de garantía para pequeños productores. En fin, la política social busca evitar lucrar con la pobreza. Es el programa estrella de AMLO. De sus resultados seguramente dependerá su lugar en la historia nacional. Es desde luego uno de los que genera mayor polémica entre los opositores. Pueden tener razón. Finalmente, se dice que estamos frente a un cambio de régimen. Este concepto conlleva una gran transformación nacional. Involucra un cambio de modelo económico. Implica el fin del capitalismo de amigos y de cuates que tanto daño causó en administraciones pasadas. Implica recuperar la rectoría del Estado en la conducción del desarrollo. Supone un compromiso con el desarrollo regional a fin de apoyar las zonas donde el atraso es secular. Significa acabar con la corrupción, la impunidad y los privilegios. Implica trabajar con austeridad. Sobre todo, supone
el imperio de la ley y la separación del poder político del poder económico. Nada menos, Exige democratizar genuinamente el sistema político a fin de que el dinero no decida a quién gobierna. Creo que este proceso que vivimos en la actualidad y que tenemos el privilegio de estar aquí y que vivimos los que tenemos el privilegio de estar aquí y ahora en México. Es cierto que esta transformación está generando incomodidades, muchas incomodidades y muchas molestias entre aquellos que súbitamente sienten que desaparecen sus antiguos estándares de vida. De modo, algún costo debe tener esta transformación, dado que era imposible seguir igual y con el riesgo de que el cambio se fraguara de manera violenta. Qué bien que el cambio se hizo con votos y no con balas. Toca a la sociedad estar vigilante, atenta, demandante para que la transformación en ciernes no incurra en las desviaciones y errores que la hicieron posible. Muchas gracias, Álvaro. Vamos a darle la palabra a el doctor Salazar. Adelante, Alejandro. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, voy a ponerme aquí temporizador para no pasarme del tiempo. Bueno, buenas tardes. La llegada de López Obrador al poder se ha caracterizado por su autoritarismo y su incapacidad para gobernar, lo que ha generado para México un retroceso en diferentes ámbitos de la vida pública, que se ve reflejado en la falta de atención a problemáticas fundamentales del país, tales como la atención a la salud y la educación, entre otras. El caso paradigmático de cómo el autoritarismo del nuevo gobierno ha afectado la capacidad institucional del Estado podemos observarlo en la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Naim, que significó un retroceso en el desarrollo democrático del país y en el manejo de las finanzas públicas. En el ámbito político, de manera arbitraria y conduciéndose fuera de los cauces institucionales, antes de asumir el cargo, llevó a cabo una consulta ilegal y amañada para respaldar la decisión discrecional de cancelar la obra. Esto sin ningún tipo de análisis técnico y sin ningún tipo de evaluación de costo-beneficio, lo que ha afectado a la administración financiera de los recursos en el gobierno federal. Para apaciguar los mercados que se mostraron nerviosos ante la posibilidad de que los inversionistas no recibieran pago por la inversión realizada, López Obrador tomó la decisión de recomprar los bonos del fideicomiso que se había instituido para la realización de esta obra por la cantidad de $1.800 millones, que se pagarán con cargo al erario público. El costo total estimado de la cancelación será, al menos, de entre 100 y 120 mil millones de pesos. Además, la cancelación tendrá un impacto sobre el crecimiento económico del país, debido a los viajes que ya no se van a poder realizar a través del aeropuerto, costo que ha sido calculado en 6% del PIB mexicano, o 3 billones de pesos, equivalente a más de la mitad del presupuesto de egresos de la Federación de 2019. López Obrador decidió enterrar a un gran costo el proyecto más grande del sexenio anterior para, en cambio, impulsar sus propios proyectos, mismos que, al cumplirse 6 meses de gobierno, no contaban con manifiesto de impacto ambiental ni proyecto ejecutivo, elementos que son indispensables para todo proyecto de inversión pública. En lugar de Naim, se ha propuesto construir el aeropuerto de Santa Lucía, mismo que costará más que el proyecto de Texcoco, y por la mala planeación del mismo tuvo que ser modificado por la presencia de un cerro que elevó el costo de construcción del mismo a 172 mil millones de pesos. Expertos han señalado que este aeropuerto no puede funcionar en conjunto con el actual aeropuerto de la Ciudad de México, como se ha planteado. Contando el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la nueva obra tendrá un costo total de por lo menos 292 mil millones de pesos. Otro proyecto, el Tren Maya, tendrá un costo total de entre 100 a 600 mil millones de pesos, mismo que solo se amortizará con un flujo de 30 millones de pasajeros que paguen un boleto de 1,000 pesos, siendo actualmente el número de turistas en la región de 16 millones. Y actualmente, con el problema del sargazo, que dice AMLO que no es grave, se estima una reducción del 20% de turismo en la región,
es decir, el proyecto es económicamente inviable. El tercer proyecto sin rentabilidad, la refinería de Dos Bocas, con un costo estimado de entre 160.000 a 240.000 millones de pesos, va incluido en una reorientación de las actividades de Pemex, en la cual se destinan recursos a la refinación y no a la producción. Pemex no cuenta con recursos suficientes para invertir en esta área, en donde cada vez produce menos y donde se ha hecho a un lado la inversión privada para destinar recursos públicos a una empresa quebrada. Como consecuencia, Fitch ya calificó la deuda de Pemex como bonos basura y Moody's la puso en perspectiva negativa. La calificación de deuda del país también ha sido revisada hacia la baja y se ha colocado a 2 niveles de ser bono basura, por lo que no se puede descartar en el mediano plazo el escenario en que esta degradación ocurra y traiga consigo fuga de capitales al hacer demasiado riesgosa la inversión en México. La demanda de recursos para financiar estos megaproyectos sin viabilidad económica ni ambiental generará una gran presión sobre las finanzas públicas, mismas que actualmente ya se han visto afectadas por la orientación del gasto hacia programas de corte clientelar y sin reglas de operación, como el programa de adultos mayores, 100.000 millones de pesos, becas Benito Juárez, 70.000 millones de pesos, y jóvenes construyendo el futuro, o como se dice comúnmente, las becas para niños, 44.000 millones de pesos. Además, se han asignado recursos públicos a proyectos frívolos como ProBase, que recibirá 350 millones de pesos, que subsidiará un sector altamente rentable, que ya de por sí recibe beneficios como la construcción de estadios nuevos con cargo al presupuesto público. Adicionalmente, existen afectaciones al presupuesto por despilfarro y corrupción debido a una mala planeación, como el caso de las 600 pipas que fueron adquiridas por adjudicación directa tras la crisis de abasto de gasolina creada por el propio gobierno al haber reducido las importaciones de gasolina durante el mes de diciembre pasado. Vale la pena resaltar que más del 70% de las compras en este gobierno han sido por adjudicación directa, contrario al discurso de anticorrupción manejado por López Obrador. En un presupuesto en el que no se incrementan los gastos y se quiere aumentar el monto de las partidas, se tiene que recortar lo que se asigna a otras. En el caso de este gobierno se han afectado programas e instituciones que brindan importantes beneficios a la sociedad. Los recortes en el sector salud han producido desabasto de medicinas, de vacunas, de retrovirales para pacientes con VIH. También han suspendido el tratamiento para niños con cáncer, se eliminó el tamiz neonatal. Los institutos de salud han tenido recortes de 517 millones de pesos y se cerraron 300 unidades urbanas del IMSS, instituto que ha visto afectado por recortes presupuestales. Los niños de bajos ingresos han sido los más golpeados en esta administración, pues además de hacer una contrarreforma educativa que entrega la educación a un sindicato retrógrada, ha recortado el presupuesto para estancias infantiles y los ha condenado a permanecer en la pobreza con la cancelación del programa Prospera, el cual ha sido evaluado positivamente por instancias internacionales e incluso ha sido copiado en otros países como por ejemplo en Brasil. Los más de 220.000 millones de pesos de este programa serán asignados al programa de jóvenes, que servirá para incrementar las clientelas políticas de AMLO. El actual gobierno federal, que desprecia el conocimiento, ha llevado al cierre de la biblioteca José Vasconcelos y ha afectado al presupuesto a la ciencia, reduciendo el presupuesto de este rubro en más de 11%. Todo esto ha venido acompañado del despido injustificado de servidores públicos como los 741 médicos y enfermeras que recientemente abandonaron el IMSS, que reduce la capacidad para atender las necesidades de los ciudadanos. De esta manera tenemos entonces el extraño caso de un gobierno que se dice de izquierda y está desmantelando a propósito el incipiente estado de bienestar del país. Todo este desajuste presupuestal y las consecuentes afectaciones a la capacidad administrativa del Estado son resultado de un proyecto de control político para ganar elecciones. Dice el politólogo Bruce Bueno de Mesquita: a veces la mala política económica es una buena política para afianzarse en el poder. Este es el propósito de las becas, de programas como las becas para jóvenes, que permite contar con millones de posibles votantes que estarán agradecidos de recibir, como ellos mismos dicen, la beca de AMLO. Además, existen otras señales de estas tendencias y al autoritarismo. Señalan Libritsky y Ziblatt en su libro Así mueren las democracias, que los países en donde se han afianzado los gobiernos autocráticos, uno de los primeros pasos ha sido el controlar a la Suprema Corte de Justicia. En el caso de México, se han dado los primeros pasos en este sentido al imponer como magistrada a Yasmín Esquivel, quien es la esposa de José María Ruebó, el contratista favorito de AMLO, quien ha sido el principal promotor del aeropuerto de Santa Lucía tras haber perdido la licitación del aeropuerto de Texcoco. Otra señal de las tendencias autoritarias del actual gobierno es la militarización del país, no solo a través de la creación de la Guardia Nacional, sino a través del involucramiento del ejército en otras áreas como el desarrollo inmobiliario
y la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. En Venezuela, el ejército recibió numerosas prebendas que han comprado la lealtad de los militares hacia el dictador Maduro y lo han ayudado a mantenerse en el poder. La propuesta de revocación de mandato también abona al desmantelamiento de la democracia en el país, al permitir que AMLO aparezca en la boleta electoral para hacer campaña movilizando sus clientelas políticas. Es importante señalar que en Latinoamérica, solo Venezuela, Bolivia y Ecuador existe la revocación de mandato del presidente. En Venezuela, el chavismo lleva ya 20 años en el poder y en Bolivia, Evo Morales ha gobernado por 13 años. En ese sentido va también la propuesta de desaparecer al Consejo General del INE y los organismos electorales locales para poder tener el control de las elecciones en el país. Además de las afectaciones mencionadas, vale la pena recapitular que el actual gobierno ha presentado saldos negativos en otros temas, como la inseguridad que se ha desbordado en el país al tener el primer semestre más violento en un periodo de gobierno, la caída en los indicadores de crecimiento económico y el empleo, los contratos a favor del superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, la emergencia eléctrica de la península de Yucatán, porque nuevamente se le cayó el sistema a Manuel Bartlett, y últimamente la subordinación a los Estados Unidos al convertir a las fuerzas de seguridad de México en una extensión de la patrulla fronteriza, con cargo a los contribuyentes mexicanos, que además ahora tienen que pagar los regalos de AMLO a los salvadoreños. En resumen, podemos decir que el primer semestre del gobierno de López Obrador ha constituido un retroceso en el manejo presupuestal del país, que ha afectado a programas sociales, al desarrollo económico del país y que ha generado un retroceso en el desarrollo democrático que tanto nos ha costado. Muchas gracias. Muchas gracias a Álvaro, muchas gracias a Alejandro por sus reflexiones. Vamos a concederle la palabra a alguno de los panelistas. No sé, Álvaro. Sí, le quería preguntar a Alejandro. Dice que ha sido el semestre más violento. Dice Alejandro que ha sido el semestre más violento en el último milenio, algo así dijiste, ¿no? Datos. No, son los datos de la Secretaría de ¿Quieres que te dé los datos de la Secretaría? Sí. Bueno, el propio Durazo ha admitido que hay una... Le digo, para que los datos, para que estemos hablando de lo que son los datos, no de oídas, pues yo dije allí en mi exposición, estadísticas del sistema nacional que maneja desde luego la Secretaría de Seguridad. De diciembre lo repito porque parece que no lo escuchaste y leíste como robot. De diciembre de 2018 a mayo de 2019, los homicidios y el robo de vehículos bajaron. El secuestro se mantiene sin cambio. Solo la extorsión se ha elevado significativamente. Los datos están ahí. Alejandro, ¿tienes alguna respuesta? Después podemos revisar los datos más concretamente. Si quieres yo te muestro el cuadro donde estás escuchando. Sí, adelante. Puedes seguir. ¿Algo Ok. más, Alejandro? Bueno, mencionabas en tu exposición que era el fin del capitalismo de cuates, pero como yo mencionaba precisamente en mi presentación, pues tenemos el caso de José María Riobó, ¿no? Que ha sido el contratista favorito de AMLO desde que él era jefe de gobierno, ¿no? Y que ahora es el que influye no solamente en la decisión de las inversiones, sino también hasta pone magistrados de la Suprema Corte. Y está el caso del senador Guadiana, por ejemplo, que hace negocios, ¿no? Al amparo de su puesto como coordinador en el Congreso de la Comisión de Recursos Energéticos, ¿no? Yo hubiera esperado que me dijeras el superdelegado Lomelí, porque me parece que manejar que allí inclusive el asunto está bajo investigación. O sea, no puede uno convertirse en ministerio público para enjuiciar y hacer juicios sumarios si no sabes lo que está haciendo ahí. O sea,
te dejas guiar por lo que dicen los medios de comunicación, lo cual me parece un despropósito para un académico, ¿no? Aceptar lo que dicen los medios de comunicación, cuando sabemos que los medios de comunicación están completamente sesgados, sobre todo en este contexto en donde se les ha quitado el subsidio y parece que están convertidos en una jauría para desacreditar todo, pero todo lo que venga del gobierno federal. Alejandro, Bueno, perdón, sí, yo nomás quería mostrar, fíjate, homicidios por cada 100,000 habitantes, diciembre del 2018, fuente, la oficial, 27.6, mayo 19, 27.5, variación 0, secuestro 1.4 por cada 100,000 habitantes, mayo del 2019, 1.4, variación 0, robo de vehículos 49.3 por cada 100,000 habitantes, mayo del 19, 49.1, cayó un poquitito. Robo vehículos sin violencia, diciembre 18, 84.1, mayo 19, 73.4, cayó 10, casi 11%. Decía, es una tristeza que manejes lo del Río porque él es un consultor, ¿sí? Consultor. Me parece terriblemente triste que la señora, que tiene toda una tradición y una historia dentro del Poder Judicial, ahora la repruebes porque carga un delito mayor, estar casada con el asesor, cuando tiene una historia y una tradición de excelente desempeño dentro del Ministerio del Poder Judicial. Bueno, ¿qué haces ante eso? O sea, ¿aceptas el argumento que la desacredita y que desacredita nomás porque sí? ¿O aceptas que ella reúne el perfil que se estaba pidiendo? Bueno, me parece que eso revela pues, los juicios de valor que uno debe de tener al respecto. Gracias, Álvaro. Bueno, me voy a permitir plantearles una pregunta a los dos. Ambos son doctores en economía, lo cual queda patente en el posicionamiento de ambos. Y quiero preguntarles qué piensan de la distribución presupuestal. Por lo que vi, hay posturas diferentes de lo que dice Álvaro a lo que dice Alejandro. Ahora, lo que yo les pregunto, para hacer una redistribución del presupuesto con la cual se puedan cumplir las propuestas que tiene el presidente López Obrador sin que se perjudique otros aspectos, por ejemplo, que no se quite, digamos, es solo un ejemplo, dinero a la educación para utilizarlo en combate a la pobreza, ¿de dónde más se podrían sacar estos fondos? Se tendría que hacer una reforma al sistema fiscal, aumentar la base impositiva o simplemente subir más los impuestos, las exportaciones, cobrar mayor aranceles a las importaciones. ¿Cómo se podría hacer esto? Yo creo que lo que está ocurriendo es lo que ya es Vox Populi, es detener el caño del despilfarro público en el que había incurrido la administración pública. O sea, hasta ahora, lo único que había cuando se hablaba de reforma fiscal eran reformas recaudatorias,
vamos a incrementar el gasto, los impuestos. Eran reformas fiscales realmente recaudatorias. Y nunca se pensaba en cómo optimizar el gasto público, cómo hacer para gastar mejor, que a mí me parece que es la clave de todo la estrategia fiscal no de esta administración, sino de todas las administraciones. Y solamente quiero recordar una cosa: hace 4 o 5 años, los que saben del tema lo recordarán, Luis Videgaray había propuesto un proyecto, un programa de presupuesto base cero. ¿Alguien recuerda de esto? Es una especie de volver a empezar. Volver a empezar. ¿Por qué es volver a empezar? Porque el gobierno federal hay cientos de programas que se duplican, que se empalman, que se repiten, que se estorban entre ellos. Y no había la voluntad ni el poder político para detener eso. Era un despilfarro indiscriminado de los recursos públicos. Luis Videgaray se lo propuso y no pudo hacer absolutamente nada. Quiere decir que es una cosa difícil, porque hay intereses apoltronados que no se dejan fácilmente que le reduzcan sus recursos, y que quien goza de esos programas pues está en su zona de confort, porque además son actores políticos muy importantes que, si ven amenazados sus fondos y sus presupuestos, rápidamente presionan. Pues eso es lo que ocurrió. ¿Cómo darle al gobierno federal, cómo darle a estos programas la posibilidad de que se organicen y presionen para que no los toquen? Pues ese es el problema, y esa es la disyuntiva que este gobierno federal, el gobierno federal, que como dice Alejandro, dice cómo lo reporta si es un gobierno de izquierda que debería de velar por la economía del bienestar. No nos equivoquemos, son cosas diferentes. Aquí era el despilfarro indiscriminado. Se necesitaba hacer ese tipo de cosas para que aquellos programas, aquellas acciones que se merecen el apoyo, lo justifiquen. Y podemos contar muchos programas y muchas acciones que les han regresado sus recursos y sus presupuestos una vez que justificaron que vale la pena y que su actividad generan un gran servicio a la nación. Aquellos programas que solamente era simulación y que era destinar recursos al caño, se están yendo, y son los que están protestando, amigos. Son los que están enojados y molestos porque les han cortado la llave con la cual se mantenían sus privilegios. Eso es lo que estamos encontrando. Y me parece que estamos frente a la aurora de la reconstrucción de las finanzas públicas federales, porque esto era necesario. Y no es necesario en este momento una reforma fiscal, porque se puede hacer muchas cosas gastando bien. No quiere decir que se van a resolver todos los problemas financieros del Estado mexicano, porque hay muchos rezagos, pero se puede demostrar que con pocos recursos se puede hacer muchas cosas. Y ya está programado, porque eso es inevitable. En el 2021 hay la propuesta de una reforma fiscal, pero una reforma fiscal recaudatoria sobre la base de que el gobierno no se queda con ese dinero, sobre la base de que el ciudadano puede aportar una contribución mayor a las arcas nacionales porque sabe que sus recursos están bien gastados. Hoy nadie, bueno, hasta el año pasado, nadie quiere pagarle un peso más al fisco porque ese recurso iba a los bolsillos de los ratas que nos estaban gobernando. Esa es la verdad. Veremos entonces en el 2021 cómo este gobierno impulsa una reforma fiscal agresiva que permita resarcir a todos aquellos programas que merecen y reimpulsar la economía a través de una política fiscal expansiva. Gracias, Álvaro. Alejandro.
Bueno, primero que nada, bueno, señalar, bueno, de los privilegios, ¿no? de los que reciben los programas. Bueno, pues no sé si todos los recipientes del programa de Prospera se pueden considerar privilegiados, ¿no? De una élite. Todas las beneficiarias de los programas de guarderías, todos los que son beneficiarios del sistema de salud pública que han sido afectados, realmente, bueno, se pueden considerar dentro de esta élite, esa élite beneficiaria de privilegios, ¿no? Ahora, si hay un despilfarro, bueno, yo lo menciono precisamente, es debido precisamente a que se cuenta con programas que no tienen reglas de operación, a proyectos que carecen, bueno, pues que son más que nada son ocurrencias, porque ni siquiera cuentan con proyectos ejecutivos, ¿no? Nosotros en el área de políticas públicas precisamente les enseñamos a los alumnos cómo deben estructurar un proyecto, ¿no? Que se debe contar con un proyecto, una propuesta técnica y una evaluación de costo-beneficio. Y entonces tenemos una serie de programas, porque por eso yo lo mencioné al inicio, ¿no? Una serie de megaproyectos extremadamente costosos cuya rentabilidad no ha sido probada. Es más, ya ni siquiera la rentabilidad, sino el funcionamiento. Entonces, yo pienso que más que pensar en recaudación o algún tipo de generación adicional de recursos, más bien debemos pensar en hacerlo más eficiente precisamente a través de el planteamiento adecuado de políticas públicas. Entonces, cuando se va a llevar a cabo un proyecto, pues debe cumplir con todas las con todos los requisitos que se necesitan para llevar a cabo un proyecto de este tipo, ¿no? Y por ejemplo, menciono, bueno, programas, bueno, el Prospera, como yo decía, es un programa que ha sido calificado de manera muy positiva, que ha sido copiado por incluso un país como Brasil, ¿no? Que precisamente, bueno, era un gobierno de izquierda, ¿no? Como el de Lula, que lo aplicó, y a cambio, después de 30 años de su aplicación, se corta y se sustituye por programas que carecen de un sustento que nos pueda decir realmente hay algo que nos diga que va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Entonces, yo pienso que más bien ese es el tema, ¿no? De plantear realmente que el dinero de los contribuyentes realmente produzca resultados. Y lo que estamos viendo ahorita es precisamente que se ha reducido precisamente la capacidad del gobierno para atender a las necesidades, y peor aún, de los grupos más vulnerables del país. Entonces yo pienso más bien se debe hacer mucho más eficiente el gasto. Oye, nomás. A ver, Álvaro. Sí. Bueno, si tan bonito y fascinante era el Prospera, uno esperaría que la proporción de pobreza hubiera reducido significativamente, pero resulta que aumentó. Pues entonces, ¿dónde está la efectividad de un programa que ahora defiendes con tanto ahínco? Pues evidentemente era pura simulación, puro un gasto y un despilfarro que no se sabía hacia dónde iba, porque si hubiera sido efectivo y eficiente y tan bonito como tú lo platicas, pues evidentemente los resultados hubieran sido otros. Pero resulta que en el 2014, que es la última medición de pobreza, pues esta medición de pobreza se incrementó notablemente respecto al 2012 y hacia otros años. Pues entonces, esos son los resultados, eso es lo real. Lo otro es normativo pensar que, pues como los que evalúan el Prospera dicen que está bien, pero resulta que la pobreza sigue siendo una de las flagelos más vergonzosos de este país. Alejandro, ¿una réplica? Sí, bueno, yo me refiero al programa, está bien evaluado, y como tú sabes, como economista, la pobreza obedece a otros factores. Entre una de ellas, las rigideces del mercado laboral que existen en México, la falta de formación de capital humano. Bueno, está el libro que escribió Santiago Levy, lo podemos discutir, y
precisamente como economista también sabes perfectamente que el crecimiento económico de largo plazo se fundamenta, entre otras cosas, en lo que es el capital humano. Entonces, el Prospera eran entregas condicionadas, ¿no?, para favorecer o asegurar de alguna manera la educación y la alimentación de los niños. Entonces, es a partir de la infancia que se comienza precisamente a atenuar las condiciones para poner un piso parejo para todos los mexicanos, ¿no? Entonces, y ahora le quitas a los niños más pobres el apoyo de Prospera para la alimentación, se le quita el cuidado para las guarderías, que reduce los ingresos de sus madres, van a después a ir si es que llegan a ir a la escuela, a una escuela que está controlada por la CENTE, donde no van a aprender nada, y entonces van a llegar a la prepa. Si es que no van a llegar a la prepa, o no van a llegar, y si llegan acaso, llegan con serias deficiencias, y entonces van a recibir su beca por parte de López Obrador, y van a estar por parte de todos nosotros, ¿no?, a nombre de López Obrador, como ellos lo entienden, y van a estar muy agradecidos, y entonces se van a convertir precisamente en las clientelas electorales. Bueno, digamos, plantearlo sí es una falta de seriedad terrible. La verdad es que me da un poco de pena que una discusión que puede ser interesante, importante, la desvirtúes ideológicamente. Me parece un despropósito, Álvaro, y no lo acepto, ¿no? Si me permites un momento, vamos a pasar de este terreno económico en el cual los dos son expertos por diferentes puntos de vista, lo cual es muy bueno, porque no todo el mundo está de acuerdo. Eso sería en un mundo ideal, el mundo ideal no existe. Vamos a pasar a otro tema, algo que a mí me llamó mucho la atención de que los dos estuvieron comentando, es acerca de los problemas estructurales que hay en México. Yendo más allá de los problemas económicos, hay algunos problemas estructurales en educación. Por ejemplo, un gran sector, un sector muy importante, que no es de hace un sexenio, hace 2 sexenios o 3, que viene arrastrando una serie de problemas, ¿sí? Entre ellos podemos, más allá de lo que es una reforma educativa que pudo o no haber dado buenos resultados, tenemos problemas como las escuelas, sus instalaciones, los profesores, ¿sí? No vamos a las zonas urbanas, vámonos hacia los pueblos que están muy lejos de las zonas urbanas. ¿Cómo ha llegado la educación allá? Entonces, mi pregunta en concreto va: ¿cómo se pueden resolver estos problemas estructurales de nuestro sistema educativo desde preescolar hasta posgrado, yendo más allá de factores eminentemente económicos? La economía tiene que estar ahí, obviamente, pero yendo más allá de esos factores económicos, ¿cómo piensan ustedes que se le puede entrar a la resolución de estos problemas estructurales en el sector educativo? Yo no soy experto en el tema, desde luego sería una desfachatez querer decir cosas interesantes al respecto, pero me parece que lo que no se debe hacer, eso sí es la pedagogía que por lo menos queda de los años anteriores, es que no se puede hacer o no se puede reformar y modernizar la educación en México si no se cuenta con uno de los actores principales de esa trama, que son los profesores. Me parece que lo que ocurrió con la anterior reforma educativa es que justamente se hizo a espaldas de la inmensa mayoría de los profesores, de los mentores, y eso desde luego pues fue lo que generó
la tensión y la crispación social que pues se está corrigiendo en la actualidad con una nueva reforma educativa en la cual el concurso de los profesores está ahí presente. ¿Qué más te puedo decir? Me parece que eso por lo menos abona a que los que saben se reúnan y construyan las coordenadas, edifiquen las coordenadas sobre las cuales se puede replantear la cuestión educativa para que el país logre en breve pues un estándares de calidad como los que nos merecemos, ¿no? De otra manera no lo veo posible. Gracias, Álvaro. Alejandro. Bueno, en la educación primaria pues básicamente han imperado lamentablemente, digamos, prácticas como la venta de plazas, ¿no? Y en una situación en donde no tienes evaluación, ¿no? Ni medición de los resultados. Por ejemplo, antes se publicaban, por ejemplo, los resultados de las escuelas, ya no puedes revisarlos, ¿no? A nosotros nos evalúan, ¿no? Como profesores del Colson, y en cambio, bueno, hay un grupo de docentes que se niegan a ser evaluados en estas áreas. Entonces, pues es importante, digamos, establecer una serie de controles, ¿no? Que permitan, finalmente quienes deben ser los beneficiarios, ¿no? De la educación son los alumnos, ¿no? Y para eso deben contar con profesores de calidad, ¿no? Y para ello se deben exigir, digamos, filtros de calidad en los docentes mismos. Gracias, Alejandro. Ahora vamos a dar paso al diálogo con el público. Les solicito que, con respeto al tiempo de cada uno de nosotros, sus participaciones sean concretas y respetuosas. Doctor Lorenzana. Bueno, estoy escuchando y escucho como un discurso que viene desde los años 50. No se escucha. Bueno, creo que estamos en un discurso de los años 50, en donde se habla de pobreza. De los 50 se habla de pobreza del gobierno, se habla de corrupción. ¿Qué seguridad tenemos en este sexenio de que efectivamente a través de los dos programas, Programa Integral de Bienestar y Programa Integral de Desarrollo, se va a salir de la pobreza? Yo se los pongo a consideración en el sentido que creo que es más un asunto discursivo, en donde no hay forma de que efectivamente a través de ese tipo de programas que fueron creados por los neoliberales en Estados Unidos en la década de los 30, dar dinero para que con ese dinero me compres mercancías y estimular un mercado interno. Entonces parece ser que no estamos en un asunto tampoco novedoso, parece ser que me están vendiendo algo novedoso. Y además cierro el asunto diciendo, a los trabajadores universitarios nos siguen aplicando el tope salarial neoliberal 3.2, y el oficio que mandó la directora de Educación Superior al rector de la Unison fue diciéndole que usted ya sabe que desde hace años se viene aplicando esta política. Y yo pregunto, con los 6,000 millones de pesos que se ahorró de publicidad, o que no paga de publicidad, ¿no estamos contemplados los profesores de las universidades para un incremento salarial? Gracias, doctor Lorenzana. Por acá teníamos una participación y alguien enfrente también. Vamos a reunir estas 3 participaciones y les vamos a dar la palabra otra vez a nuestros panelistas. Gracias. Bueno, mi participación es respecto a esta idea de los proyectos, las ocurrencias, etcétera, y si estos proyectos van a dar resultado, etcétera. Bueno, esa idea que se habló hace unos momentos, y yo, en función de lo que escuché esta mañana por la directora de CONACYT, y creo en la información que da, me parece que es, bueno, además de que bueno, es información oficial, pero creo en los datos y en la información que da. Yo me pregunto si en las más altas esferas educativas, de investigación, etcétera,
que es donde podemos pensar que se están haciendo, o se hacen las cosas bien, o se han hecho las cosas bien en el pasado, o han tapado bien lo que han hecho mal. Entonces, debo creer en esa información. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que lo primero, o sea, hay un presupuesto y se habla mucho de recortes, pero ese presupuesto se hizo antes de que entrara el gobierno, lo hizo la Cámara, que entró antes, ¿no? Desde septiembre. Entonces, para mí la idea es, con el mismo presupuesto vamos a funcionar y ustedes tienen que eficientar y tapar el caño de la corrupción, tapar todos esos boquetes que hay, y creo que eso es lo que están haciendo. Entonces, nada más un dato para ejemplificar esto. Casi 3,000 millones de pesos en todo el sexenio para ciencia básica y 35,000 millones de pesos para la empresa privada. Entonces, es una desproporción, es una gran desproporción, y eso nos refleja qué es lo que se estaba haciendo en años anteriores. O sea, con eso, topes salariales, lo que ustedes me quieran decir, o sea, y eso es poquito, ¿eh? En otras partes era miles de millones de dólares. Gracias. Aquí adelante, por favor, Iván. Y vamos a darle oportunidad a los panelistas. Perdón, América, aquí los estaban solicitando desde hace rato. Le damos oportunidad a los panelistas que respondan después y después le otorgo la palabra. Sí, gracias. Yo no soy académico ni soy del área social, soy ingeniero civil. Pues, mi conocimiento de ingeniería me permite opinar sobre el aeropuerto, sobre el Tren Maya y sobre las otras obras de infraestructura que se están haciendo. Un proyecto ejecutivo tiene muchas etapas y es muy complejo. Hay que hacer levantamientos topográficos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos, análisis costo-beneficios, estudios de tránsito, y una cosa que viene en la ley de responsabilidad hacendaria que se llaman dictámenes de factibilidad económica. Eso se supone que un experto ajeno al gobierno federal debería de dictaminar si esos proyectos tienen todos los elementos para que sean exitosos. Yo he escuchado mucho en las noticias y en los debates que se dan por televisión y por radio, que se menciona todo esto, pero el dictamen nunca se ha mencionado que se deba de hacer, ¿verdad? Pues a mí me extraña que un proyecto tan ambicioso, o proyectos de montos tan altos, se deben de hacer para proyectos de más de 500 millones de pesos. Aquí estamos hablando de miles y miles de millones de pesos. Entonces sí me preocupa mucho que esos proyectos no tengan todas las partes que debieran de tener, ¿no? La obra del aeropuerto ahí en Texcoco, desde el punto de vista de ingeniería civil, era una mala obra porque efectivamente está en un lago, son suelos muy compresibles, son suelos que son lagunas, se inundan también, pero dada la inversión que ya tenía, y además había una opinión del Colegio de Ingenieros Civiles de México, que la pidió el propio presidente de la República, donde ellos dictaminaban que aún en esas circunstancias que Texcoco originalmente no era una buena opción, en ese momento ya era una buena opción comparada con la de Santa Lucía, ¿no? No solo por el cerro, que en un cierto momento no se había contemplado, sino por la comunicación de ambos aeropuertos que tenían que tener una vía rápida para que pudieran ser comunicados, ¿no? Entonces sí, ahí yo pienso que desde el punto de vista de ingeniería civil, el Tren Maya tiene algunos tramitos que son rentables, pero la mayoría no son rentables, cuando menos en este momento, ¿no? Con la información que yo tengo, que pues no tengo la información detallada como la mayoría de nosotros no la tenemos. Y el último comentario así rápido es, yo estoy viviendo lo que está pasando en el país en estos 6 meses. A mí me está pegando como clase media. Yo tengo que dar todavía mordidas a la cuarta T, yo todavía tengo que ir al CAPUFE, SCT, y todavía doy mordidas, porque si no, no me asignan un contrato. Yo tengo familia, yo soy de clase media baja, tengo familia que es de clase baja, y no han recibido la beca, y no han recibido el apoyo de adulto mayor, y han batallado informados en el sol 3-4 horas para anotarse en estos programas. Pues realmente yo no estoy viendo resultados en lo personal y en el pequeño entorno que yo estoy manejando.
Y en el aspecto de ingeniería civil me preocupan esos grandes proyectos que no les veo el respaldo, bueno, menos técnico. Hay una otra participación aquí. ¿Panelista? Sí, Ok. por favor. Creo que hacer un balance en este momento del gobierno, del nuevo gobierno, es muy temprano, muy poco tiempo. Sin embargo, yo diría, por ejemplo, que los que estaban en contra de que Andrés Manuel fuera presidente, predecían una inestabilidad económica y social del país si llegaba al gobierno. Así, a grandes rasgos, a grandes pinceladas, yo digo que no ha ocurrido nada de eso. Hay una estabilidad económica, o sea, no hay una reactivación económica, sí hay un estancamiento, podríamos decir. La conflictividad social sigue siendo la misma. Las políticas que se están implementando, intentando desmontar todo un conjunto de programas, apenas se está intentando, con muchas dificultades, porque tampoco tienen experiencia en el gobierno, ¿sí? Los resultados que señala el señor todavía no están observándose, por eso digo es muy temprano, pero hay muchos aciertos. Yo siento, por ejemplo, este acuerdo del TEMEC, que ya lo aprobó el Congreso, por ejemplo, es un acierto, y que no está en contrapelo de un gobierno dictatorial, como lo señalaban, ¿no? Es más, está en el mercado, en un libre mercado, no es una economía que se está ensimismando. Por ejemplo, el caso yo recuerdo en Televisa, Loreto de Mola, yo lo veía como así, como que estaba medio ya muy enojado. Todos los días lo siguen haciendo un seguimiento del tipo de cambio, y apostaba, incluso él decía que el tipo de cambio se iba a disparar, el tipo de cambio ha disminuido, ¿sí? El otro asunto es la cuestión migratoria, que es un tema que está reciente. Este convenio, este acuerdo que se tuvo con el gobierno norteamericano, yo pienso que es un acierto también, ¿sí? En el sentido de que por lo menos una amenaza de aumentar aranceles, que sería muy lesivo para la economía de México, se detuvo. Sigue todavía la amenaza, pero y yo siento que criticar, por ejemplo, una asignación de $30 millones a El Salvador dentro de un programa que, por cierto, fue elaborado en 2011 por MID inclusive, ¿no? Que es el gobierno anterior, parte del gobierno anterior, y $30,000 Canelo se lo gana en una pelea. O sea, no es una cantidad que diga uno está desfondando las finanzas del país, pues. Entonces, en ese sentido, yo creo que los balances que podemos hacer tenemos que verlo en esa perspectiva, ¿no? De corto plazo, que son 6 meses. Muchas gracias. Alejandro, te damos la palabra. Bueno, sí. Con respecto al combate a la pobreza, efectivamente, yo tampoco estoy de acuerdo en que darle dinero a la gente los va a sacar de la pobreza. El flujo de efectivo hacia la gente más pobre no va a remediar su situación. Lo que va a remediar su situación es la formación de capacidades, y para eso se requiere de programas que favorezcan a la educación, a la salud y a la alimentación, que desafortunadamente están siendo desfondados precisamente por este gobierno. En el caso de lo que es los dictámenes de factibilidad económica, precisamente, bueno, no existen, el gobierno no ha cumplido muchos de estos requisitos, y una organización interpuso precisamente un juicio, y el Poder Judicial ya ha ordenado que el gobierno tiene que precisamente presentar todos estos documentos, todos estos estudios, para que se puedan llevar a cabo
las obras de infraestructura que se están planeando, mientras no lo podrán hacer. ¿Se van a respetar? No lo sabemos. Pero a mí, por lo pronto, sí me dio mucho gusto que se mostrara independencia todavía del Poder Judicial, y digamos nos abre una esperanza de que se puedan revertir ciertas decisiones de corte autoritario de este gobierno. Ahora bien, en el caso del tema migratorio y los aranceles, antes precisamente, bueno, ahorita se ratificó el TEMEC, pero la negociación del mismo fue llevado en el gobierno anterior, precisamente por Ildefonso Guajardo. Ildefonso Guajardo, que acompañado en ese momento por Jesús Seade, ¿no?, de las pocas personas que creo que son competentes en este gobierno, ellos aguantaron a Trump. A Trump estuvo bloqueando durante muchos meses, precisamente con la imposición de aranceles. Ya no, aquí estamos hablando del 5%, él estaba hablando de aranceles de hasta el 25%, ¿no?, incluso para la industria automotriz. Entonces, y estos cuates en este gobierno, de un momento al otro cedieron totalmente, no negociaron ningún tipo de... Existen estrategias, los aranceles espejo, ¿no?, que se establecen a determinados productos que golpean, ¿no?, a ciertos productos en ciertas zonas del país, ¿no?, donde está la base de votantes de Donald Trump, y a través de ellos se puede presionar al gobierno a través de los lobbies de las industrias de estas zonas y de determinadas industrias. Entonces, me parece que no fue Ebrard y ni siquiera estaba Trump ni nadie para recibirlo, y se dieron muy rápido. Creo que estuvo muy mal negociado. Nos convirtieron en el patio trasero de Estados Unidos. Ahora sí, nos van a mandar a todos los que ellos no quieran, ¿no?, y con cargo a el presupuesto de los mexicanos, ¿no? Entonces, y bueno, y 30 millones, bueno, finalmente los gana el Canelo, sí, pero pues es el dinero del Canelo, ¿no? Estos 30 millones son el dinero de todos nosotros, ¿no? Entonces, pues si a alguien le sobran, pues ahí al colegio no le estorban, ¿no? Álvaro. Bueno, digamos, sobre las obras estas, infraestructuras, yo esperaría que se dé cumplimiento a todos los requerimientos de los que hablaba usted, porque efectivamente algunos no están cumplidos y por eso no se han iniciado. Entonces, si no los cumplen, pues entonces evidentemente no se iniciarán, como está ocurriendo, pues, pero me parece que es una decisión política, es una política pública, toda política pública es una decisión política también, es que se van a hacer si se cumple con todos los requerimientos, por supuesto, todos los que se está pidiendo. Evidentemente este gobierno no es un gobierno que va a instaurar el comunismo para absolutamente nada, ¿sí? Lo que va a instaurar es un estado desarrollista, la restauración de un estado de bienestar en los mejores términos, Lorenzana, de los que veíamos en el New Deal. Pero pues ¿de qué te sorprende, pues? No, es que a mí no me sorprende. ¿A quién le sorprende entonces? Creen que es algo novedoso. Pues, no, es novedoso porque en la negra noche del neoliberalismo eso se había votado. Ahora lo restaura porque estamos recuperando un estado desarrollista donde la responsabilidad del Estado es la conducción de la gestión económica y de la restauración de niveles de bienestar para todos. Eso sí es nuevo, por lo menos en los últimos 30 años. Quien no lo quiera reconocer, pues es que no lo quiere reconocer, desde luego. Yo siempre pienso, negociar con un bullying es de veras un asunto terrible. O sea, aquí mi estimado Alejandro parece pantera ahorita,
nos doblamos facilito. Híjole, que debe de ser muy complicado negociar con una persona tan narcisista como el que tenemos arriba del presidente. Y podría haber sido amenaza y puro bluff, eso no lo podríamos saber. La aplicación del 5% de los aranceles y un umbral del 5% y hasta llegar al 25%. Pero los hechos son irrefutables. El mismo Trump nos había aplicado 25% de impuestos de aranceles al hierro y al aluminio. Nos aplicó y nos está aplicando 20% a las exportaciones de tomate. Y eso no se sabe, pero está desencadenando terribles consecuencias para todos los productores de hortalizas de Sonora y de Sinaloa. Provocó en su momento terribles consecuencias para los productores de hierro. Esos son los hechos. En un momento en que la economía nacional atravesaba una coyuntura delicada, ponerse a las patadas con Sansón me parece que era poco aconsejable. Yo creo que teníamos un día para negociar eso, conseguimos 45 días. Y además, déjenme decirles, nuestra frontera estaba porosa, eso hay que reconocerlo, y reconocer que el gobierno de AMLO se equivocó ahí. Eso hay que reconocerlo. O sea, no hay estado que no vigile sus fronteras, pues la frontera sur no estaba vigilada, pues hay que vigilarla. Y eso era un asunto ya no de traspatio del imperio, era un asunto de seguridad nacional, de nosotros mismos, tarde o temprano lo teníamos que hacer, tarde o temprano. Bueno, pues engañamos a Trump, hay que decirlo, porque si lo íbamos a hacer, le vendimos el San Benito de que fíjate, podemos hacer esto, lo íbamos a hacer de todas maneras, tarde o temprano. Pues ahí el tipo lo convenció de que eso es importante, le pareció interesante y todo lo que tú quieras. Lo teníamos que hacer. Y logramos desactivar una bomba que podía dinamitar la economía mexicana y que sus consecuencias hubieran sido devastadoras. Eso cualquier economista con 3 dedos de frente lo sabe. Por favor. Entonces, 45 días nos puede permitir arreglar desde luego nuestra frontera baja. No lo vamos a arreglar porque incluso el imperio, que tiene 3,000 kilómetros de frontera y tiene la capacidad económica, no lo ha podido hacer, porque también sabemos muy bien que el asunto de la migración es un asunto económico, no es un asunto solo de seguridad. Pues yo recuerdo, fíjense, en la década de los 80, 90, con Clinton, la economía de Estados Unidos vivía el boom tecnológico más importante del siglo. Las altas autoridades de ese país decían: el límite de la prosperidad de nuestra nación es el factor trabajo. E insinuaban allí que deberían de dejar entrar a todos los migrantes porque era la única manera de que el factor trabajo complementara el esfuerzo tecnológico y la revolución. Eso se sigue dando, pues. Nuestros migrantes van a trabajar, nuestros migrantes van a levantar la cosecha, nuestros migrantes van a hacer muchas cosas. Un día sin mexicanos, Estados Unidos, al carajo. Bueno, pero es política, es políticamente correcto, genera votos, genera simpatías tener un discurso anti-migración. Eso hay que tener conciencia de eso. Pero bueno, estamos tristemente, como dijo alguien por allá al principio del siglo, estamos tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Bueno, pues esa es nuestra realidad y con eso hay que trabajar. No sé si van a tener resultados estos programas, no lo sé, no soy como quisiera ser historiador, es más fácil ser historiador que profeta, pero lo cierto es
que no podíamos seguir con la misma política fallida que teníamos. Los pobres seguían siendo los pobres. Y hay un dato que no debemos de perder de vista. La deserción escolar en los niños de primaria, está demostrado, se quedan con o sin beca, porque tienen un control los padres sobre ellos. En cambio, la deserción en el nivel media superior es altísima, y al desertar el joven preparatoriano se va o a las filas del desempleo, a los niños, o al crimen organizado. Hay que atajar eso, hay que atacar eso. Entonces se recambia la lógica y las prioridades de la política en este sentido. Se le da más peso a los jóvenes que están en esa edad tan delicada, y se deja un poco a los niños, porque estos de cualquier manera, está demostrado con análisis contrafactual, que mantienen su estancia proporcionalmente en las escuelas. Gracias, Álvaro. Leopoldo, y sería la última pregunta para que dé su posicionamiento final, Álvaro y Alejandro. Al resto de nuestros asistentes les voy a pedir que platiquen en corto con cada uno de los panelistas por cuestiones de tiempo. Muchas gracias. Gracias, pues en primer lugar quiero felicitar a los dos debatientes aquí, tanto a Salazar como a Álvaro, porque se animaron a darnos este convivio de diálogo, de reflexión y también, por supuesto, de posiciones encontradas. Lo que me decepciona es que estamos aquí unos cuantos de los investigadores del Colegio de Sonora, lo cual quiere decir que nuestra convocatoria es terriblemente baja, tiene muy poca eficacia. Dicho esto, y que con este reconocimiento que les hago, también quisiera que no se repitiera en este colegio, porque estamos en un ámbito educativo, mentiras como las que se han dicho aquí, como que los educadores no quieren ser evaluados. En los años anteriores antes del arribo de López Obrador y antes del cambio de la reforma educativa, sostuve en la prensa nacional un gran debate, unas grandes argumentaciones precisamente en el sentido de cómo estaba evolucionando el movimiento magisterial más radical, aquel de la CENTE, y nunca escuché ni de parte de ellos, ni en sus documentos, ni en ninguna de las posiciones que ellos sostuvieron, que estuvieran en contra de ser evaluados. Es una mentira que repetía el famoso, ¿cómo se llama? Cero Gómez Leiva, que no merece llamarse Ciro, y que repetía Loretito Mola, y repetía la serie de periodistas y de escritores que hoy se han visto reducidos y que están ahora sí a la defensiva. Entonces, dicho esto, porque yo pertenezco y estoy dentro de una familia de educadores, de docentes, conozco la educación, y me dolió mucho el hecho de que aquí ¿cómo se llaman estos? Secretario de Educación, no me acuerdo de su nombre, pero le decían el Pato, creo, y que mandó cerrar las casas de los docentes que iban a protestar porque se les presentaba una evaluación punitiva completamente fuera de la ley, y además con granaderos cuidando esas instalaciones donde iba a ser la evaluación. Y otra serie de arbitrariedades que no me voy a detener en ellas ahora. Sí, en efecto, el hecho de que López Obrador esté ahora como presidente abre una gran perspectiva de organización autónoma de nosotros mismos, y eso es necesario tomarlo en cuenta. No quiere decir que tengamos que confiar todo exactamente en López Obrador.
ni en sus posiciones, porque se trata también de un político. Y tener cuidado con esto. Pero evidentemente lo que él nos está planteando, y lo ha dicho inclusive en las mañaneras, cuando vienen aquí, por ejemplo, demandas como esta que trae el maestro de la universidad, bueno, de que nos están aplicando igual el aumento neoliberal, pues la cuestión es muy simple. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros porque no nos la apliquen? ¿Qué ha hecho la universidad por el asunto de los altos salarios que hay entre la burocracia dorada? ¿Cómo podemos venir a reclamarle a López Obrador o a quien sea que se está aplicando una política neoliberal? Bueno, los primeros que tenemos que impedir eso, pues somos nosotros. Eso no se plantea aquí. Yo creo que, claro que en el caso de la universidad, pues hay que hacerlo en el sindicato y hay que hacerlo entre la masa estudiantil, de tal manera que también en los ámbitos científicos se pueda elevar también el asunto del acceso al conocimiento científico, etcétera, etcétera. No me detengo en eso más. Voy a terminar con esto. Por supuesto que el asunto donde hay un grave error en la política de López Obrador es precisamente el asunto del acuerdo que tuvo con Trump y esta situación que nos mantiene en vilo verdaderamente. Esto es lo que puede dar al traste con muchas de las cuestiones que son magníficas, bueno, pues lo que hemos escuchado sobre la corrupción, los pasos que se están dando, etcétera, pudieran venirse abajo en un momento determinado. ¿Por qué? Bueno, porque en efecto ganaron tiempo, 45 días más 90, que puede ser cuando se apliquen estos aranceles, pero que están como pendiendo como una espada de Damocles sobre todos nosotros. Y estos aranceles pudieran resultar en un momento determinado que se concreten. Y aquí es muy importante saber que, y lo tiene que saber López Obrador, que tiene que apoyarse verdaderamente en las bases, no solamente en las mañaneras, no solamente en mítines, no solamente en lo que va y da en relacionarse con los otros gobernadores, etcétera, sino hacer realmente una conciencia de cuál es el peligro que tenemos. Leopoldo, y este peligro si es puedes ir básico. cerrando, por favor. Ya cierro con esto, gracias. Y esto porque de concretarse, si en efecto, como lo ha expresado Álvaro, los efectos son gruesos, y los de nosotros que representamos entre el 18 o el 20% de lo que es la economía norteamericana, para ellos también serían efectos. Pero aquí creo que López Obrador ha perdido un margen, porque dentro del núcleo fuerte de los que apoyan a López Obrador hay muchas críticas respecto a ese convenio. Y en efecto, ante la improvisación no tenemos una Guardia Nacional todavía consolidada, migración sigue siendo la misma de antes, es decir, bárbaros que no entienden mucho de derechos humanos ni de cómo tratar a la gente, y sobre todo que hoy hay una migración transcontinental, es decir, frente a la posibilidad de que había de cruzar por México, bueno, pues nos han venido congoleños, nos han venido africanos, nos han venido asiáticos. Y hay algo que es muy importante que López Obrador está dejando de lado. La migración, la voy a resumir muy rápidamente en un esquema muy grandote, de dos tipos. Hoy, si ustedes se fijan y quieren hacer el viaje, vayan a Nogales y vean en los restaurantes, en los hoteles, cómo se esconden los migrantes de alto nivel, es decir, los que vienen pagando, pero de veras, asiáticos, rusos, europeos y todo lo demás. Esos son los que van a pasar fácilmente. La gran masa, la pobretonada que viene de Centroamérica, bueno, pues esa se va a tener que topar con el muro que tienen los norteamericanos.
Y eso es algo que López Obrador no ha explotado. Es decir, hay una corrupción también del otro lado que es necesario señalar y tener en cuenta. Creo que mi conclusión es que frente a la amenaza que tenemos de parte de Trump y que en efecto no sabemos si la va a llevar a cabo, es necesario plantearnos, sí, cómo reorganizarnos nosotros mismos y cómo enfocar para que verdaderamente quienes van a negociar este gobierno de la Cuarta Transformación sientan en efecto, bueno, que también le estamos pidiendo cuentas y que lo estamos enfocando para que esta situación se solucione. Gracias, Leopoldo. Vamos cerrando con las reflexiones finales de cada uno de los panelistas. Si ambos están de acuerdo, terminaremos dándole la palabra primero a Alejandro, que fue segundo en el inicio, y que cierre a Álvaro. Bueno, gracias. Bueno, ya como reflexión final de lo que he planteado precisamente, bueno, me quedo precisamente en el tema de que una de las grandes fallas de este gobierno es no apegarse precisamente a lo que son la planeación, ¿no? y al establecer fundamentación técnica para sus proyectos y programas. Y que por otro lado, bueno, el tipo de programas en los que está gastando tienen, bueno, características clientelares orientadas hacia un proyecto político. Y bueno, finalmente, pues quiero agradecer a Álvaro por haber aceptado el debate y pues ojalá lo sigamos haciendo porque como dice una frase se le atribuye a Thomas Jefferson, el precio de la libertad es la vigilancia eterna. Gracias, Alejandro. Álvaro. Bueno, también agradecer la invitación, y el evento me parece un ejercicio saludable que debe de repetirse y que todos estemos participando en la creación, pues, de un nuevo país, la reconstrucción del país. Creo que sinceramente la campaña ya se terminó. Debemos serenarnos, debemos ser objetivos, debemos ver lo bueno, pero también lo malo, y tomar las mejores decisiones, no fanatizarnos de un lado y del otro, porque eso sin duda no nos llevaría a buen puerto. Pero sobre todo, y esta es una convocatoria no solo para nosotros, sino para todos, que lo único que garantiza cambios y transformaciones verdaderas y cambios en el sentido positivo es no dejar solo a un gobierno, no dejarlos solos nunca, porque finalmente, por más voluntad política que tengan el gobierno, las dinámicas internas de la burocracia rápidamente pueden torcer y pervertir las mejores intenciones. Necesitamos que la sociedad civil, los ciudadanos en general, estén atentos, estén vigilantes, para que no se tuerza lo que es la alegría de haber visto un proceso histórico que puede derivar en una verdadera transformación del país, pero que esta transformación del país también puede generar una decepción tremenda. La podemos evitar si nosotros, los ciudadanos, nos organizamos y apoyamos las buenas causas que puede tener este gobierno. Por lo demás, muchas gracias por la paciencia de estar aquí con nosotros. Muchas gracias a Alejandro, muchas gracias a Álvaro, a ustedes sobre todo, muchas gracias por asistir. Sé que no pude darles la palabra a todos los que la pidieron. Estamos casi sobre las 9 de la noche. Nuestros panelistas aquí podrán hablar con ellos. Yo agradezco mucho a Alejandro, a Álvaro, que me hayan invitado a moderar este debate, y no es tan fácil ser historiador.
¿qué va a ser de los historiadores del futuro que tengan que hacer el análisis de esta situación? Lo quiero ver. Muchas gracias a ustedes y bueno, como estamos en plena convocatoria a los posgrados del colegio, pues me despido haciéndoles el anuncio. La convocatoria está abierta, ya sea ustedes o sus conocidos, mándenlos para acá, díganles que estudiar en el Colegio de Sonora es muy bueno, que se presentan eventos tan buenos y tan interesantes como el que acaba de concluir, y muchas gracias por su asistencia.